Listo. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos desde la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Libre Seccional Barranquilla. Mi nombre es Jimena Borges y soy la coordinadora de la maestría en biotecnología y de la maestría en microbiología molecular de la Universidad Libre. Y bueno, les agradecemos muchísimo su presencia aquí. Estamos muy contentos, digamos que estamos trabajando todo el tiempo en nuestros procesos de actualización y nos encanta saber que tenemos tantas personas interesadas en este tema. Estudiantes veo algunos, pero también veo profesores, docentes, investigadores y algunos invitados y colegas de otras universidades, así que pues bienvenidos todos. Les pido el favor de que todos apaguen sus micrófonos. Ya. Cuando entremos apaguemos los micrófonos. Quiero confirmar, Andrea Orjuela ya la tenemos aquí con nosotros. Creo que sí. Sí, buenos días. Buenos días, Andrea, listo. Entonces, bueno, de verdad para nosotros desde la Universidad Libre y desde la Maestría en Biotecnología es un gusto hacer estos espacios para trabajar. Este espacio específicamente lo estamos haciendo y lo estamos mostrando dentro de un programa mucho más grande que terminando la presentación les voy a contar sobre eso. Pero pues hoy para este espacio, para esta conferencia específicamente, nos acompaña la Magíster Andrea Orjuela, que es Magíster en Ingeniería Química de la Universidad de Michigan, de Michigan State University. Es ingeniera de aplicaciones en la empresa Process Solutions and Equipment. De verdad, Andrea, y pues para toda la empresa que son aliados y son personas muy importantes en todos nuestros procesos, muchísimas gracias por estar acá. Andrea, no sé si puedes poner tu camarita. Aló, no sé si me están viendo ya. Te estoy escuchando, todavía no te veo. Esperemos a ver un momento. Espérame a ver. Dale. Que este computador a veces es cansón en permisos de cámara. Tranquila, dale, tranquila, con calma. Pero me dice que sí lo está utilizando. No sé por qué no me deja. Si quieres, vuelve, baja y sube. Si alguien me confirma si la está viendo, no sea que la única que no la vea sea yo, aunque no creo. Permitir acceso. Déjame ver si ya. Confirmar. No sé si ya. Bueno, yo no te veo, pero no te preocupes, eso no es inconveniente para seguir adelante con la charla. Entonces, ahorita la charla que nos va, o la conferencia que nos va o nos acompaña la Andrea Orjuela, la magíster en Ingeniería Química, es hablando sobre un tema que obviamente todos los que sabemos y todos los que trabajamos con el tema fascinante de biotecnología es un tema pues absolutamente esencial, y es toda la parte de introducción a bioreactores y ese escalamiento de bioprocesos. Entonces, Andrea, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este espacio. Y bueno, te dejo al público, ya tenemos 30 personas conectadas, siguen entrando personitas, pero pues yo me encargo aquí de la administración. No dudes en preguntarme cualquier cosa, estoy aquí pendiente, apago la cámara y mi micrófono para no intervenir con la presentación, pero estoy todo el tiempo acá. ¿Listo, Andrea? Dale, muchísimas gracias. Bueno, entonces, por favor, comparte pantalla para confirmar que todo el mundo la puede ver. Ahí ya la vemos. Ahí ya la ven. Listo. Sí, señora. Dale en modo presentación. Perfecto. Okay. Listo. Perfecto. Listo. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para poder hacer esta presentación. Como estaban diciendo, pues el tema de esta presentación es una introducción a los bioreactores y al escalamiento de los bioprocesos. Mi nombre es Andrea Orjuela, yo soy una ingeniera de procesos en PSE y pues bueno, vamos a empezar. Entonces, ok, bueno, primero les voy a hacer una muy breve introducción sobre quiénes somos, qué hacemos. Nosotros somos PSE, Process Solutions and Equipment, somos una empresa que está ubicada en Bogotá,
y nos dedicamos al diseño de procesos y a la construcción de plantas y equipos de procesamiento llave en mano. Hacemos diferentes tipos de plantas, plantas de extracción, columnas de separación, destilación, absorción, sistemas de reactores, tanques agitados, intercambiadores de calor, evaporadores, secadores y pues un montón más de equipos. Nosotros somos representantes de Bionet. Bionet es una empresa ubicada en España que se dedica principalmente al diseño y manufactura de equipos que son a escalas tanto laboratorio como piloto e industrial, y están centrados en la industria de la biotecnología y los bioprocesos. Ellos principalmente fabrican bioreactores y fermentadores, sistemas CIP y filtración tangencial. Nosotros los representamos a ellos con esta línea de biotecnología y bioprocesos. Bueno, entonces, ¿cuál es el contenido que vamos a cubrir a través de esta charla? Pues primero vamos a hacer una muy pequeña introducción sobre exactamente la industria verde y los bioprocesos, porque son importantes, ¿sí? Que nos lleva a investigar y a estudiar estos procesos. Vamos a ir al corazón de los bioprocesos, que son los bioreactores. Nos vamos a centrar en los tipos de bioreactores que existen. Y después vamos a hablar un poco del escalado, algunos pasos que hay que seguir para hacer el escalamiento de los bioprocesos, desde la escala laboratorio hasta llevarlo al proceso industrial. Finalmente, unas conclusiones y vamos a dejar el tiempo abierto para algunas preguntas. Bueno, entonces empezamos. La industria verde y los bioprocesos. Bueno, esta gráfica que les muestro acá, empecemos, es como hablando del consumo de energía que existe en el mundo. Está dividido de acuerdo a las fuentes que utilizamos para producir energía. ¿Qué pasa? Pues para poder obtener todo lo que necesitamos, nuestros bienes de consumo, nuestros carros, nuestros computadores, nuestra comida, vamos a tener que utilizar energía. Esa energía se utiliza no solo en la industria, sino también en el transporte, en el calentamiento de las casas, en los aires acondicionados, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado? El incremento poblacional ha llevado a que pues, los consumos de energía sigan en aumento, sigan en incremento. Eso ha llevado también a la generación de gases de efecto invernadero, principalmente porque, como ustedes pueden ver acá, nuestras principales fuentes de energía son fuentes fósiles, el petróleo, el carbón, el gas natural, y hasta ahora se está empezando a tener como importancia en los procesos, en las fuentes de energía renovables, ¿sí? Estos aspectos, el calentamiento global, el incremento poblacional y el agotamiento de esos recursos fósiles, que son nuestra base energética en este momento, ha llevado a que busquen procesos de producción alternativos, procesos basados en la sostenibilidad, que principalmente lleven a esa reducción de emisiones y, si es posible, al aprovechamiento de residuos. En ese sentido, se ha visto los bioprocesos y el uso de materiales como las biomasas como una alternativa viable. Entonces, ¿qué ha pasado? Estamos pasando de un sistema en el que tenemos las fuentes de petróleo, las cuales llevamos a refinerías tradicionales, en las cuales hacemos destilaciones fraccionadas y obtenemos productos como gas, gasolina, queroseno, diésel, que son principales fuentes de energía, y que eventualmente son sometidos a procesos petroquímicos, todos estos subproductos que obtenemos acá, para obtener todos nuestros productos de consumo, como solventes, fibras textiles, polímeros, detergentes, y estamos llevando a procesos que usen biomasa y, de ser posible, células vivas, es decir, microorganismos o algunos componentes, como por ejemplo las enzimas, para generar productos de valor agregado y llevar eso a una biorefinería, ¿sí? En la cual estamos utilizando biomasa o residuos agrícolas, los sometemos a procesos de sacarificación, de gasificación o de extracción para obtener algunos bloques que nos sirven para poder llegar nuevamente a estos productos de consumo a los que estamos acostumbrados. ¿Qué pasa? En las refinerías tradicionales, por supuesto, tenemos emisiones, pero estas emisiones se nos quedan en el ambiente y nos afectan y nos generan, nos afectan y nos
amplíen el efecto invernadero. En las biorefinerías tenemos la ventaja de que este CO2 que se genera vuelve a la cadena, vuelve a utilizarse por esas planticas para volver a crecer y generar biomasa que vuelve a ser utilizada aquí dentro de nuestras biorefinerías. Es importante saber o conocer que dentro de estos bioprocesos y dentro de estas biorefinerías, uno de las áreas más importantes, y se puede decir que el corazón de las biorefinerías, son los bioreactores. ¿Por qué? Porque en ellos es donde se lleva a cabo todos estos procesos de sacarificación, de gasificación, ¿sí? Y toda la generación de productos fermentados. Entonces, vamos a hablar ahora sí de los bioreactores, de ese corazón de esa biorefinería, ¿sí? Entonces, ¿qué son realmente los bioreactores? Pues los bioreactores, en una definición general que se puede encontrar, son básicamente recipientes que son diseñados para soportar ambientes biológicamente activos. Con este soportar me refiero a permitir el crecimiento y que se mantengan vivos esos microorganismos o esos, digamos, esos metabolitos que no se destruyan, que no se afecten en el proceso de producción. Esos procesos de producción pueden ser aeróbicos o anaeróbicos. Aeróbicos van a requerir oxígeno, van a requerir aire. Los anaeróbicos de pronto van a requerir CO2, mejor dicho, en este caso no vamos a necesitar oxígeno. Hay diferentes tipos de bioreactores, ¿sí? El más utilizado y el más común es el de tanque agitado. También los hay de bioreactores del tipo de lecho fluidizado. El airlift es un tipo de bioreactor de lecho fluidizado. Los hay de lecho fijo, hay fotobioreactores para crecimiento de algas y hay reactores de membrana. Todos estos bioreactores son principalmente empleados para procesos de crecimiento celular, es decir, para poner a crecer microorganismos, para procesos de pronto de producción de enzimas o para síntesis de proteínas. Estos, por ejemplo, son bastante importantes dentro de la industria farmacéutica. Hay procesos que de pronto se llevan a cabo de biocatálisis. Por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales, se da la degradación de algunas moléculas para poder recuperar el agua y poder reutilizarla. Todo el proceso de fermentación ha sido tradicionalmente utilizado en todo lo que es producción de alimentos. Desde épocas inmemoriales se han producido cervezas, hemos producido derivados lácteos, los quesos, los yogures. También actualmente se está utilizando todos estos bioreactores en el crecimiento de tejidos. Entonces, por ejemplo, todo el crecimiento de tejidos para pieles, ¿sí? Que las personas que se han quemado, hacer crecimiento de piel y poder hacerles injertos, ¿sí? Recientemente también en estos fotobioreactores se ha hecho la producción de algas y de cianobacterias. Bueno, vamos a empezar a hablar como más específicamente de cada uno de los bioreactores. En realidad es algo pues más bien general. Pero bueno, vamos a identificarlos, vamos a saber qué tipos de bioreactores existen y cuáles son algunas de las ventajas que tiene cada uno. Entonces, el primero y el más común, el que usualmente tenemos en los laboratorios, el sistema de tanque agitado, ¿sí? Entonces, usualmente en el laboratorio ustedes van a ver que estos sistemas vienen en vidrio, ¿sí? Y cuando ya estamos en escalas piloto o en escalas industriales, ya están hechos en acero inoxidable. Usualmente es acero inoxidable 316, son productos que son fácilmente esterilizables. Normalmente, ¿de qué se compone un reactor de tanque agitado? Pues principalmente el tanque. El tanque es la base de todo el proceso, ¿sí? Esos tanques usualmente vienen enchaquetados para poder hacer controles de temperatura. Entonces hay algún tipo de fluido que está fluyendo a través de esa chaqueta y está enfriando o está calentando mi medio para mantener una temperatura adecuada para el crecimiento de mis microorganismos o la producción de mis metabolitos. Tiene una bomba de alimentación de medio, porque básicamente los microorganismos para crecer necesitan comida. Entonces les estamos dando su sustrato, ¿cierto? También algunos van a necesitar oxígeno. Entonces, para ello se tienen líneas de alimentación a través de aereadores que están sumergidos y que burbujean el gas y me permiten que el medio esté oxigenado. Asimismo, hacer un reactor de tanque agitado tienen sistemas de agitación. Entonces, tienen unos motores
unidos a un eje, que tienen unos agitadores acá. Entonces estos agitadores pueden ser de turbina, pueden ser de paletas, ahí pueden ser impellers como los de los barcos parecidos, ¿sí? Asimismo, estos tanques tienen baffles. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la agitación tienden a formarse vórtices. Entonces, estos baffles, que son como unas laminitas en los lados de los tanques, rompen esos vórtices y me aseguran un buen mezclado en todo el sistema. Por último, y no menos importante, tienen sistemas de monitoreo. Estos sistemas de monitoreo lo que buscan es mantener un buen control en las condiciones de operación de mi tanque. Entonces, ¿qué tipo de variables se controlan principalmente? Tenemos controles de temperatura, porque los microorganismos prefieren ciertos rangos de temperatura para crecer y para producir ciertos metabolitos. Control de pH, porque algunos prefieren unos ambientes ácidos, otros ambientes básicos, y dependiendo del rango de pH, de pronto tienden a producir más o menos de ciertos productos. El oxígeno disuelto, el cual usualmente es controlado a través de, sea la alimentación del aire o del gas, o a través de del incremento de las velocidades de agitación. Tenemos que controlar también los niveles. ¿Por qué? Porque también esta agitación tiende a formar espumas. Y al mismo tiempo, si estamos trabajando en sistemas en que estamos alimentando, no queremos sobrepasar el nivel del tanque. Entonces tenemos que saber en qué nivel está mi medio de fermentación para que el equipo sepa, venga, ya pare la bomba, porque es que no quiero que se me riegue lo que estoy alimentando. ¿Sí? Asimismo, si tengo espuma que está llegando aquí arriba, pues no quiero que empiece a salir de pronto. Si yo tengo un condensador para los gases que se me estén generando, no quiero que me ensucie el condensador. Entonces necesito un sensor de nivel que me regule ese nivel de espuma y le diga también a mi control, alimente de pronto una sustancia antiespumante para evitar que esa espuma se esté formando. Asimismo, como les decía, la velocidad de agitación, que principalmente está relacionada con la cantidad de oxígeno disuelto. Entonces, al haber más agitación, hay una mejor transferencia de masa, hay una mejor difusión del oxígeno desde la fase gaseosa hacia la fase líquida, y eso hace que esté más disponible para mis microorganismos para que crezcan. Y también los flujos de alimentación y de remoción de producto. Hay sistemas en los que de pronto estamos operando en procesos continuos, en los que estamos alimentando y al mismo tiempo tenemos que estar sacando porque nuestro tanque tiene un volumen limitado. Entonces, en este tipo de tanques se llevan a cabo diferentes tipos de operaciones. Las más comunes son las operaciones batch o por lotes, en las cuales lo que yo hago es alimento mi medio de alimentación, mi sustrato, mi medio de alimentación de microorganismo, y mantengo el nivel y mantengo las condiciones durante el tiempo que vaya a ser la fermentación, 24, 36, 48 horas, dependiendo de qué vaya a hacer. Existen otros métodos, por ejemplo el fed batch o de alimentación discontinua. Estos, por ejemplo, son bastante útiles cuando mi microorganismo se estresa, por ejemplo, por que tiene demasiado sustrato. Él ya se siente saturado, entonces lo que se suele hacer es alimento un poco, dejo que mi microorganismo consuma parte del sustrato, empiece a generar producto y le alimento otra vez para que esté siempre en un nivel en el que él se sienta cómodo y no se sienta estresado. La última operación es la continua, que era la que les decía antes, en la que de pronto, por ejemplo, en este caso mi microorganismo ya no se estresa por el alimento, sino que se estresa por el producto. Entonces, él dice, no, ya le produje mucho, yo ya me cansé, y dice, ya no más. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace es empezar a sacar un poco del producto, del caldo de fermentación, y empieza a sí mismo a alimentar más sustrato. Entonces, él ya se siente menos renuente a generar más producto. Este tipo de tanques normalmente tienen una buena transferencia de gases a través del proceso de mezclado y de aireación, y en general tiene una construcción simple. Como les digo, estos son los más utilizados normalmente en la industria. Sin embargo, hay otros que también son utilizados, como por ejemplo los sistemas de lecho fluidizado. En los sistemas de lecho fluidizado lo que tenemos es un material de soporte en el cual se hace crecer el microorganismo. El microorganismo forma una biopelícula alrededor de ese material de soporte. Eso se mete dentro de un reactor que usualmente es una columna, ¿sí? Entonces tenemos como globulitos de biomasa por ahí, que son realmente ese soporte con la biopelícula alrededor.
y eso está metido dentro de un medio líquido que es mi medio de crecimiento, mi medio de sustrato, ¿sí? Entonces, en ese caso lo que hacemos es alimentar gases a través de un aireador en la parte de abajo, y eso es lo que se encarga de hacer mi mezclado en este tipo de reactores. Entonces, se garantiza la aireación y el grado de oxigenación a través de ese aireador, y al mismo tiempo me está mezclando y me está moviendo las partículas y las biopelículas para que entren en contacto con diferentes partes del medio y siempre tengan sustrato disponible. Este tipo de reactores en la parte superior tienen una sección en la que se hace un desprendimiento, por decirlo así, en el que se separa ese gas y se separa el líquido y el sólido también. La idea es que el sólido no se me vaya a ir, que no me lo vaya a arrastrar, y yo pueda retirar mi producto y pueda retirar el gas que alimenté. Asimismo, este tipo de reactores suelen tener a veces sistemas de reciclo en los que pues quiero estar como utilizando al máximo mi sustrato. No quiero que mi efluente se vaya con un montón de sustrato que no fue consumido. En los reactores Airlift, que son muy similares a estos, lo que ocurre es que tenemos un tubito aquí interno. Este tubito interno lo que hace es que me dirige el flujo de gas y no hace que se disperse por todo el tanque. Entonces eso hace que tenga un poquito más de fuerza y me genere una mejor mezcla de mi sistema. Aquí también en este tipo de reactores pues tenemos nuestras biomasas, que son esos punticos negritos por acá, que son los soportes con las biopelículas. Y tenemos un distribuidor aquí en la parte de abajo. Nuevamente, aquí en este sistema tenemos una zona en la que hacemos ese desprendimiento de los gases simplemente salen, y mientras tanto mi medio de cultivo sigue aquí mezclándose, yendo hacia abajo y hacia arriba nuevamente. Este tipo de reacciones, pues como estamos utilizando gases precisamente para ese tipo de mezclas, este tipo de reactores suele utilizarse para reacciones aeróbicas. Y es especialmente empleado en cultivo de tejidos, especialmente aquellos que son sensibles a esfuerzos cortantes. ¿Qué pasa en mi bioreactor de tanque agitado? Yo tengo mi impeller, mi agitador, girando, y él va a golpear la biomasa. Y en algunos casos, cuando los tejidos, cuando los microorganismos son muy sensibles, tiende a romper la biomasa. Entonces, si mi objetivo es, por ejemplo, producir una cierta cantidad de Escherichia coli, bueno, algún tipo de microorganismo que tenga un metabolito interno, ¿sí? Pues yo no quiero que de pronto se me rompa, o un metabolito externo, yo no quiero que se me rompa y que pues tenga una biomasa ahí muerta que no está haciendo nada. Este tipo de reactores son interesantes en términos de que como no tienen esas partes móviles, pues tienen menos puntos de acumulación. Entonces tienden a ser de más fácil esterilización que un sistema de tanque agitado. Asimismo, como no tienen el agitador, pues tienen un menor consumo de energía, porque no tenemos que ponerle potencia al motor para que por favor me agite toda esa cantidad de biomasa y de medio de cultivo. Aquí, si esto me permite, les voy a mostrar rápidamente un video de más o menos cómo se ve un bioreactor Airlift. En este momento solo tiene agua y aire. Entonces aquí, no sé qué se ve muy bien, pero aquí internamente tiene un tubo, que es el que se les muestra aquí precisamente. Y aquí, si se dan cuenta, el aire está por todo el centro y aquí ya se desprende y el agua vuelve y baja, ¿sí? Entonces este es el funcionamiento de un bioreactor tipo Airlift, ¿sí? Aquí, en este de aquí, se observa ya con microorganismos. Se los quería mostrar con agua porque es que aquí pues ya no se ve tan bien la parte de las burbujitas, pero sí se alcanza a ver más o menos toda la parte de la biomasa, cómo se mueve, ¿sí? Entonces todas las células, cómo se están moviendo y cómo es el mezclado en este tipo de bioreactores. Bueno, siguiendo con los tipos de bioreactores, tenemos los de lecho fijo. Estos son bastante similares a los bioreactores de lecho fluidizado en términos de que utilizan biopelículas que están adheridas a un soporte. Aquí es como para que se den una visual de cómo son esas biopelículas adheridas a un soporte. Estos son geles y estos son geles impregnados con levaduras. Entonces las levaduras están creciendo aquí como alrededor de esos pellets. La idea es que lo que uno hace con eso es, tiene sus pellets y cuando llega el sustrato cerca de esos pellets, pues el microorganismo o la enzima
lo deconstruyen y producen lo que yo quiero, el producto que yo quiero. Idealmente estos pellets lo que hace uno en un lecho fijo es meterlos, como empacarlos en una columna y se quedan ahí quietos, no se están moviendo, no se están mezclando, así como en un lecho fluidizado, ¿sí? Por ejemplo, es un sistema en el que tienen como tubitos, por decirlo así, canales en los cuales yo estoy metiendo todos mis pellets, mis soportes, que pueden ser de un gel que sea poroso o no poroso, y lo que se hace es que se alimenta mi medio, mi sustrato, y se hace que pase a través de todos mis pellets, de todos mis soportes, y que esté en contacto con esa biopelícula, con esos microorganismos que están inmovilizados, y eventualmente yo saco el caldo de fermentación con mi producto de interés. De acá tiene ciertos problemas en términos de que no hay tan buena mezcla como la que se tiene de pronto en un sistema de lecho fluidizado o en un sistema de tanque agitado. Asimismo, pues para como evitar esa contraprestación que tiene de poca mezcla, requiere un alto tiempo de contacto de ese sustrato con todas esas biopelículas para poder garantizar que haya una buena conversión dentro del proceso. ¿Qué problemas hay también con este tipo de sistemas? Eventualmente se me pueden taponar ciertas secciones, ¿no? Entonces hay una alteración en la porosidad del lecho. Va a haber momentos en que de pronto ya no va a ser tan fácil para el sustrato empezar a pasar a través de todas estas peliculitas, de todas estas como bolitas, por decirlo así. Y también eso va a generar una formación de canales en las que el líquido va a preferirse por ciertos caminos y no por otros. Entonces, eso me va a limitar un poco la conversión. Ahorita existen tecnologías que intentan solucionar ese tipo de limitantes que tienen los reactores de lecho fijo. Esta es una de ellas. Entonces, esta parte de acá, esta parte que ven acá, está cubierta por una malla, que es esta que se ve aquí como con huequitos. Y ya van a ver la solución que plantearon estas personas. Básicamente lo que ellos proponen es unir esto al agitador y poner esto a agitar. Entonces vamos a eliminar el problema que tenemos de la poca mezcla. Entonces ahí en este caso ya no está fluyendo realmente de abajo hacia arriba el medio filtrante a través del lecho poroso, sino que está fluyendo es de forma radial. ¿Sí? En este caso, el medio está entrando por la parte central de este elemento y está saliendo de forma radial y está pasando a través del lecho. Entonces, estos son diferentes tipos de configuraciones de bioreactores que buscan pues responder a necesidades, y pues la idea es solucionar algunos tipos de problemas que se han identificado a través de los estudios que se han hecho en investigación. Bueno, también están los reactores de membrana. Estos reactores son principalmente empleados en el tratamiento de aguas residuales, específicamente a través de procesos de filtración tangencial de los activados. Entonces, en las aguas residuales, las aguas llegan, se les hace una fermentación anaeróbica, después se les hace una aireación y después esto que ya está aireado se le hace el proceso de filtración por membrana. Entonces, ¿qué es una filtración tangencial? Básicamente es una filtración en la cual el alimento está fluyendo de forma tangencial a mi alimento de filtración, que viene siendo mi membrana, ¿sí? ¿Qué facilita esto o qué mejora esto? Que yo evito la acumulación de sólidos o de material sobre la membrana, porque el mismo flujo del alimento me arrastra esos sólidos y pues me permite una alta velocidad de permeado. Entonces es un flujo de permeado más o menos constante. En este tipo de reactores, lo que se hace es que la membrana me retiene los sólidos y la biomasa que de pronto yo alimenté en la parte de aireación y en la parte de activación de los lodos. Y la ventaja en este sistema es que cuando yo estoy alimentando aire también dentro de este bioreactor, lo que pasa es que las burbujas de aire me sirven para arrastrar cualquier tipo de biopelícula, cualquier tipo de suciedad que se empiece a acumular
sobre las membranas, porque pues a pesar de que tengamos el flujo, de todas formas los microorganismos tienden a formar biopelículas que van a eventualmente taparme las membranas. Entonces, ese es el limitante que hay dentro de este tipo de reactores. Es muy utilizado en este tratamiento de aguas residuales, pero siempre está el problema de que eventualmente va a haber una saturación de las membranas. Se me van a empezar a colmatar, a tapar aquí, entonces voy a tener que hacerles un retrolavado o backflush en el que yo voy a tener que alimentar en la otra dirección para terminar de como limpiar todos los poritos que yo tengo para paso de mi producto. Aquí ustedes van a ver más o menos cómo es un proceso de filtración por membrana. Perdón. Acá. Entonces, pues ahí básicamente esta de acá es la membrana. Aquí tenemos nuestro lodo activado y la idea es que el agua está fluyendo a través de la membrana y está pasando aquí el agua tratada, que es la que vamos a recuperar y a reutilizar. Entonces se dan cuenta que hay acumulación eventualmente de sólidos, a pesar de que no es mucha, siempre hay acumulación de sólidos, pero eventualmente van a llegar esas burbujas de aire que estoy tratando, que estoy alimentando, y me van a arrastrar esos sólidos y me van a limpiar un poco la membrana para evitar que se colmate tan fácilmente. Bueno, ahora están los fotobioreactores. Entonces, los fotobioreactores son principalmente empleados para fermentaciones que requieren de luz, ya sea natural o artificial. Son principalmente empleados para la producción de algas y cianobacterias. Las algas pues requieren una gran cantidad de luz y requieren usualmente CO2 para crecer. Este tipo de bioreactores, como se dan cuenta, pueden ser ya sea tanques agitados o pueden ser también tubos, por decirlo así, como conectados. Hay diferentes configuraciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Originalmente las algas se crecían en sistemas abiertos, en lagos, por decirlo así, pero pues eso ocupa muchísimo espacio y realmente esta biomasa es tan pequeña que no es muy viable. Además, como requieren tanta luz, realmente requieren que los niveles de agua sean bastante bajitos para asegurar que la luz llegue hasta bien hasta el fondo. Entonces, al principio lo que dijeron fue intentemos hacer sistemas cerrados, sistemas de lagos, por decirlo así, pero en los que se esté moviendo el agua. ¿Por qué? Porque tampoco queremos que la biomasa se sedimente, porque pues ahí se va a quedar allá en el fondo y pues no va a estar bien en contacto con la luz, no va a estar bien en la superficie, ¿sí? Entonces, ¿qué problema encontraron ahí? Pues que esto requería un montón de área. Entonces, como se dieron cuenta que se requería tanta área, empezaron a buscar otras soluciones. Entonces, las soluciones fueron sistemas, por ejemplo, como estos de tanques agitados en los que tienen sistemas de iluminación artificial o sistemas como en invernaderos en los que se tienen estos tubos interconectados que son en acrílico y que tienen bombas y sistemas de alimentación de CO2 que aseguran gran turbulencia aquí dentro de estos tubitos y que no permiten que la biomasa se estanque, ¿sí? Y que no me forme biopelículas. Estos reactores pueden ser, como les digo, en acrílico o en vidrio y hay un movimiento constante para evitar la sedimentación. Estos sistemas normalmente requieren un muy buen control de temperatura. Normalmente todos los procesos de fermentación y los bioprocesos requieren un gran control de temperatura porque todos los microorganismos vivos tienden a ser muy quisquillosos en ese sentido. Principalmente este tipo de bioreactores y la producción de algas y cianobacterias está dedicada a la producción de suplementos dietarios y carotenos, usualmente son productos de alto valor agregado, porque pues esto siempre es un proceso que consume bastante energía y es costoso, entonces se requieren productos que pues tengan un alto valor y que me cubran esos costos de funcionamiento de mis equipos. Por último, quiero presentarles estos que son como los bioreactores que están como en auge en este momento, que son los que se llaman bioreactores de un solo uso. Estos son bioreactores que son básicamente bolsas desechables, que son preesterilizadas. Estas están compuestas principalmente de 3 capas poliméricas, usualmente son polietileno tereftalato, polivinilacetato y polipropileno. Se utilizan tanto en escala laboratorio como este que ven aquí, hasta escala piloto. Para las escalas piloto, normalmente lo que se tiene es
un sistema de soporte. Entonces se arma como un tanque en acero en el que, pero no tiene que ser acero inoxidable 316L, puede ser 304, en el que se soporta esa bolsa y se conecta a un sistema, a un motor de agitación, porque si ustedes se dan cuenta, estos reactores tienen ya adentro sus agitadores plásticos, tienen todas las conexiones disponibles para las mangueras, entonces para ellos es simplemente conectar las mangueras a la alimentación de sustrato, alimentación de solventes de ácido, de base, de antiespumante, y pues simplemente lo utilizo y ya, ¿sí? Es utilizado usualmente en el cultivo de células de mamíferos, principalmente porque ese tipo de sistemas tienden a sufrir en reactores del tipo agitado, son bastante débiles, se rompen fácilmente las células, y han encontrado que en ese tipo de reactores tienden a sobrevivir mejor, no es tan fuerte la agitación, no es tan fuerte el golpe contra las paredes, entonces tienden a tener una mejor vida en este tipo de bioreactores. Asimismo, pues se evitan un poco el problema de las esterilizaciones. Si, digamos, yo tengo una línea celular que estoy haciendo para estudiar el cáncer o para, no sé, para un cultivo de tejidos, de pronto ya, pues si se me contamina es un complique. O sea, normalmente para nosotros un proceso industrial igual es complicado que se contamine algo, pero no es tan peligroso como cuando estamos trabajando con algo farmacéutico. ¿Qué tipo de agitación tienen estos sistemas? Como les decía, algunos tienen agitador mecánico incorporado y otros son simplemente bolsas que se suben en una cuna, por decirlo así, y se hace una agitación mediante balanceo. Estos tienden a tener menores costos, principalmente de capital en la inversión primaria que tenemos que hacer, y en términos de esterilización, pues porque básicamente, bueno, vienen preesterilizados, entonces como que la esterilización la asume el que nos vende este sistema, y pues la cosa es que son de un solo uso, entonces lo utilicé y ya, pero entonces eso ya nos genera un problema en términos del impacto ambiental, porque pues ya estamos botando todo nuestro bioreactor después de un solo uso. El otro como limitante en este tipo de equipos son los tamaños. Normalmente van solo hasta 2.000 litros. Si necesitamos bioreactores o procesos de mayores capacidades, pues de pronto este ya no nos va a funcionar o vamos a tener que tener múltiples sistemas para trabajar en paralelo. Bueno, ya después de haber visto un poco de los bioreactores, vamos a hablar un poco del escalado. Entonces, ¿qué es el escalado? La idea es pasar desde estos sistemas en que estamos en banco y en laboratorio a escalas piloto y a escalas industriales. ¿Sí? Entonces, estamos trabajando normalmente en nuestro laboratorio con escalas de menos de 1 litro hasta de pronto por ahí 10 litros y eso, ¿sí? De pronto 5 litros. Trabajamos nosotros en el laboratorio desarrollando nuestros sistemas. Eventualmente vamos a tener que, si digamos obtuvimos un producto que, mejor dicho, es lo máximo y que va a ser la revolución del mercado, entonces vamos a querer escalarlo y vamos a querer llevarlo a escala industrial, pero probablemente vamos a tener que pasar primero por una escala piloto en la que vamos a identificar de pronto cuáles son los factores críticos dentro de nuestra producción y asegurar que sí vamos a ser exitosos en esta incursión en escala industrial. Entonces, normalmente en escala laboratorio nosotros tenemos una idea, nos ponemos a mirar exactamente cómo vamos a llevarla a cabo, vamos a encontrar todos los datos posibles y lo que vamos a hacer es eventualmente llevarlo a una escala industrial, pero para eso tenemos que asegurarnos que nuestro proceso sea viable económicamente. Entonces, para verificar si nuestro proceso es viable económicamente, vamos a tener que generar un montón de datos, los que vamos a ver la productividad, vamos a ver cuánta inversión vamos a tener que hacer, ¿sí? Vamos a ver cuánta materia prima hay, cuánto nos va a costar, ¿sí? Entonces vamos a evaluar la viabilidad de ese proceso, si sí es viable económicamente o no. Entonces, lo que vamos a querer hacer para facilitar ese escalado desde una escala laboratorio a una escala industrial es buscar trabajar con condiciones similares. Entonces no nos vamos a buscar aquí una materia prima que sea súper complicada y súper costosa, porque eventualmente si lo vamos a meter a una escala industrial, pues eso nos va a afectar la parte económica, ¿sí? Asimismo, vamos a tener que identificar las variables críticas, a qué tenemos que prestar la atención para que nuestro proceso sea exitoso al momento de ponerlo en la escala industrial. Y por último, vamos a poder desarrollar las formulaciones, es decir, las recetas. Entonces, a través de esta investigación en escala laboratorio y en escala piloto, vamos a poder identificar qué
para producir cierto metabolito, por ejemplo, vamos a tener que trabajar con cierta temperatura, por tal tiempo, con tal agitación, con tal oxigenación, y vamos a poder darnos cuenta de cómo va a ser nuestra receta y va a ser más fácil la integración al proceso industrial. Entonces, ¿cuáles son las etapas normalmente dentro de un proceso de escalamiento? Entonces, lo primero es hacer investigación y desarrollo en los microorganismos. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? Vamos a seleccionar el producto. Entonces, vamos a identificar exactamente qué queremos producir. ¿Queremos producir biomasa o queremos producir de pronto un metabolito específico? Vamos a seleccionar el medio de expresión. Entonces, si de pronto es un metabolito, ¿qué microorganismo no lo produce? ¿Va a ser una expresión que va a ser extracelular? ¿Va a ser algo que va a estar en el medio de cultivo? ¿O va a ser intracelular y voy a tener que recuperar la biomasa y romperla para poder recuperar mi producto? Voy a hacer una detección y selección de mi cepa. Entonces, de pronto ya encontré que mi producto lo producen 5 microorganismos, pero entonces voy a identificar exactamente cuál es la que me da mayor productividad, de pronto cuál es la más fácil de escalar, porque sí, esta me da mayor productividad, pero es que es un complique porque si le subo 5.5 grados de temperatura ya se me muere. En cambio, en la otra de pronto es un poquito más resistente y es más viable. La segunda etapa es la investigación y desarrollo en el proceso en sí. Entonces, ya que yo sé qué voy a producir, cómo lo voy a producir, bueno, con qué lo voy a producir, empiezo a hacer una optimización de mi medio. Entonces, empiezo a mirar qué materias primas voy a utilizar, qué sustratos para poder garantizar que mi microorganismo tiene los nutrientes que requiere. Asimismo, voy a empezar a mirar cuáles son mis estrategias de control. Entonces, si mi microorganismo, como les decía, requiere un control extremo de temperatura, entonces, ¿qué estrategia de control tengo yo para asegurar que mi medio esté a esa temperatura? Asimismo, los modos de operación. Entonces, como veíamos antes, si de pronto es mejor hacerlo en batch o de pronto no, es que por el tiempo no me conviene y de pronto el microorganismo se estresa, entonces fed batch o continuo. Bueno, ahí ya va a depender exactamente de qué tipo de sistema esté trabajando yo. Después ya estamos en sí en la parte de optimización de proceso. Entonces, en este momento ya estamos haciendo una validación de proceso. Yo aquí identifiqué mis condiciones y cómo lo voy a operar. Entonces, aquí yo ya empiezo a validar, empiezo en una escala más grande a decir, oiga, sí, es que la agitación sí tiene que estar entre 300 y 500. O, uy, no, espérese, pero es que aquí el comportamiento de la transferencia de masa es diferente, entonces la difusividad es menor, entonces no hay tanta homogeneidad en mi medio de cultivo. Entonces, venga, la agitación de pronto es un poquito más alta acá. Sí, pero entonces si aumenté la agitación, se me empezaron a romper las células. Entonces, bueno, ahí yo empiezo a mirar todas esas variables que el aumentar de escala me afectan el proceso. Asimismo, empiezo a mirar todo el proceso de tratamiento de aguas abajo, porque es que yo estoy trabajando con volúmenes pequeños, entonces de pronto yo recupero mi biomasa y pues yo no tengo problema en botar 1 litro, 2 litros de mi residuo, pero es que aquí yo estoy trabajando con 30 litros, 50 litros de mi materia prima, de mi caldo de cultivo, entonces después yo voy a tener que recuperar esas células y yo quedo con eso. ¿Sí? Entonces tengo que pensar también ambientalmente qué voy a hacer con estos residuos que se me generan en esta escala grande y eventualmente en la escala industrial. Ya por último pasamos al proceso de producción. Ya esta es la validación final del proceso en el que idealmente estos como factores que encontramos acá en la escala piloto se acoplan idealmente a todo este sistema industrial ya muchísimo más grande y voy a generar mi proceso de producción. Si yo he hecho todo este proceso correctamente, con paciencia, encontrando cada una de mis limitantes y solucionándolas, este proceso de industrialización tiende a ser un poco más fácil. Entonces ya vamos a hablar de los como 5 pasos para el escalado. Entonces, ¿cuáles podrían ser? Entonces serían, el primer paso es lo que les decía de investigación y desarrollo de microorganismos. El segundo es relacionado con el proceso. El tercero es identificar ese criterio para escalado. El cuarto es cómo calculo yo esos criterios para escalado y cómo se afectan de escalas precisamente en ese proceso de cambio de laboratorio a piloto. Y por último, esa validación del escalado. Entonces, el primer paso que hablábamos era la investigación y desarrollo del microorganismo. Entonces, yo tengo que, lo primero es conocer el microorganismo y el producto objetivo. Entonces, lo que decíamos, mi objetivo es producir una biomasa o una biomolécula.
¿sí? ¿Qué especificaciones de producto tengo? ¿Qué calidad debe tener esa biomolécula que estoy generando? ¿De qué forma se genera en mi caldo de fermentación? ¿En qué condiciones, en qué pureza se me genera en ese caldo de fermentación? Y en esos procesos de lo que llamamos downstream processing, ese procesamiento aguas abajo en el que lo estoy recuperando, de con qué características cuenta esa biomolécula. Asimismo, el comportamiento en el medio de esa biomasa o de esa biomolécula que estoy generando, entonces se me va a quedar ahí pegada, es fácil de recuperar, si va a crecer, no va a crecer. Y por supuesto, lo que hablábamos antes del tipo de reactor y de operación. Entonces, mi tanque agitado me sirve, no me sirve, y el tipo de operación en el que estoy trabajando. En este tipo de proceso, en este paso de escalamiento, la idea también es definir los indicadores de desempeño claves, lo que llamamos KPI, Key Performance Indicators. Entonces, hay algunos que son básicos, que normalmente somos los que estamos controlando, como por ejemplo la concentración de biomasa. Esto es importante si mi objetivo es, por ejemplo, crecer biomasa. La turbidez, la densidad óptica es empleada principalmente para monitorear ese crecimiento de biomasa. Las células totales que estoy generando por mililitro, es decir, cuánta biomasa me está creciendo y cuántas son viables en algunos casos. Si es que de pronto lo que yo quiero es mi biomolécula, pues yo no quiero un montón de células muertas, sino yo quiero células vivas que estén trabajando. La concentración de producto objetivo, entonces si yo estoy produciendo etanol, si estoy produciendo un ácido cítrico, un ácido acético, entonces empiezo a pensar, bueno, ¿qué concentración máxima quiero llegar dentro de mi medio de cultivo y que yo no esté perdiendo sustrato ahí que no se está consumiendo? Y también la velocidad de crecimiento específica, entonces esto va a tener que ver con los tiempos que yo voy a estar procesando. Yo no quiero también que tenga que trabajar por, no sé, 3 semanas una fermentación, 5 semanas una fermentación, porque de pronto ya no es viable económicamente. El segundo paso es la investigación y desarrollo en el proceso. Entonces, en este caso es importante la definición del medio y el grado, es decir, la calidad y la pureza de mis materias primas. Ahí es importante tener en cuenta las dos escalas, tanto laboratorio como escala piloto o industrial. En escala laboratorio nosotros principalmente nos fijamos en maximizar el rendimiento de la biomasa o de la biomolécula por gramo de sustrato. Es decir, que mi sustrato me está sirviendo para crecer la biomasa o para producir la biomolécula y que no se quede ahí nadando solo. Queremos maximizar la concentración de la biomasa o del producto que se me genera. Queremos maximizar la velocidad de formación de ese producto. Y queremos minimizar el riesgo de formación de productos no deseados o de subproductos. Entonces, pues vamos a preferir sustratos que la biomasa prefiera y que eventualmente me lleven al producto que yo quiero, y no subproductos que pues me van a contaminar mi caldo y que de pronto me van a dificultar después el proceso de purificación. Pero no es solo importante considerar estos rendimientos y concentraciones, sino también empezar a pensar en la disponibilidad de los componentes. Porque yo no quiero estar en una escala piloto, en una escala industrial, donde solo tengo un proveedor del sustrato que yo tengo y me cuesta un montón de plata, y si el proveedor se le fregó la producción, pues se me fregó a mí también. Yo siempre quiero que haya una buena disponibilidad, que tenga bastantes proveedores y que me garanticen una calidad del sustrato que me sirva para mi proceso. Asimismo, yo no quiero que tenga problemas de esterilización. Yo no quiero que, si estoy utilizando un residuo agrícola, por ejemplo, o un residuo de algún otro tipo de alimentos, por ejemplo, pues yo no quiero que eso esté contaminado con un microorganismo, con una cepa que de pronto sea un complique de matar, ¿sí? Y si sustrato está contaminado, después me va a hacer una contaminación cruzada de mi proceso y, bueno, voy a perder todo lo que estoy haciendo, tanto el tiempo como el material. Asimismo, quiero problemas mínimos en parámetros del proceso como la disolución de oxígeno, la aireación y la agitación. Yo no quiero un sustrato que de pronto sea supremamente viscoso, que sea un complique garantizar la transferencia de masa y que el gas realmente se esté disolviendo correctamente dentro del sistema, ni tampoco quiero que algo que me consuma un montón de potencia en agitación. Y tampoco quiero algo que me dificulte el procesamiento aguas abajo. De pronto yo quiero un medio de cultivo que eventualmente sea fácil de manipular y de tratar y de separar de mi producto objetivo. Asimismo, pues quiero problemas mínimos en disposición de residuos. Yo no quiero que esa que utilice sea una cosa tóxica que después que me toque pagar un cojonón de plata para poder tratarlo. Asimismo, dentro de este proceso de investigación y desarrollo de las
las características del proceso en sí, tenemos que definir las estrategias de control. Entonces ahí es cuando yo voy a empezar a mirar cuáles son las variables críticas de mi proceso, en qué rangos los debo mantener. Entonces voy a definir qué sensores voy a necesitar, voy a definir si tengo que controlar pH, temperatura, oxígeno disuelto, de pronto si es la alimentación de CO2 en lugar de aire, si tengo algunos límites de presión, ¿sí? O algún otro tipo de característica que mi microorganismo me exija para poder producir o para poder crecer. Asimismo, pues los modos de operación. Entonces, lo que decíamos antes, que eran batch, semi-batch o continuo, y estos de acá me van a afectar, por ejemplo, los tiempos de esterilización. Entonces, si digamos que mi proceso es continuo, no voy a tener tantos problemas con tiempos de esterilización, pero un proceso batch, apenas yo termine el batch, tengo que esterilizar todo esto y tengo que contar con equipos para esterilización, tengo que contar con líneas de vapor para esterilización. Entonces, todos estos características me van a afectar la instalación eventualmente en una planta industrial, en una planta piloto. Por ejemplo, si existen limitaciones técnicas, entonces de pronto en un sistema continuo, si mi microorganismo es un cultivo celular y empieza a tener mutaciones, pues de pronto ya no me sirve, ¿sí? Otros requerimientos extra que pueda tener, entonces, por ejemplo, si necesito bombas, si estoy trabajando en un sistema continuo, voy a tener que tener una bomba que me alimente y una bomba que me retire, y voy a tener que tener un sistema de control que me regule estos dos flujos para que sean iguales y que no se me vacíe o que no se me llene demasiado el reactor. Entonces, todas estas son características que yo tengo que identificar en toda mi investigación y desarrollo del proceso en sí. Ahora bien, una vez yo identificado todo esto, yo ya empiezo a pensar en qué criterio voy a utilizar para el escalado. Lo primero es saber exactamente qué tipo de bioreactor estoy empleando. Y lo ideal es que las geometrías sean similares. Entonces, si estoy pasando de un reactor de 10 litros a uno de 30 litros, pues entonces que más o menos las relaciones de diámetro-altura sean similares, las relaciones de los diámetros de los agitadores con respecto al diámetro del tanque también sean similares. Debo conocer también los flujos que estoy trabajando, tanto de gas como de las bombas de alimentación, entonces que se mantengan más o menos las relaciones de acuerdo al volumen que voy a trabajar en mi sistema. Tengo que mantener también relaciones de agitación y de la potencia máxima del agitador que me garantice que voy a tener la agitación que yo requiero. También voy a tener que tener en cuenta los máximos volúmenes de trabajo, porque esto pues tiene 30 litros, pero no lo voy a llenar los 30 litros, sino de pronto al 80%. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de características de mi reactor es importante como el primer criterio para el escalado. Existen otros que son supremamente importantes y que están relacionados con el microorganismo y ya también con la geometría y con la potencia, digamos, de los agitadores, con la disolución del oxígeno. Entonces, los que son más usados son, el primero es la potencia por unidad de volumen constante, que es P sobre V, está relacionada con la potencia del agitador, tiene que ver con la densidad del medio de cultivo, con la velocidad de agitación y con el diámetro del agitador. Está la velocidad de punta del agitador. Esta es supremamente importante en términos de células que son bastante débiles contra estrés cortante. Entonces el golpe del agitador tiende a romperlo y yo quiero mantener de pronto una velocidad de punta del agitador constante entre mi escala laboratorio y mi escala piloto para evitar romper mis células. El coeficiente de masa de oxígeno constante, el KLA, este de aquí es de bastante relevancia en sistemas aeróbicos. En estos, pues lo que yo quiero es evaluar exactamente cómo es la transferencia de masa desde el oxígeno, desde la fase gaseosa hacia mi fase líquida, cómo se disuelve y cómo eventualmente va a llegar a mi biomasa. Esa también la velocidad de transferencia de oxígeno constante. Entonces, en este de aquí tiene que ver es con las concentraciones de oxígeno en mi fase líquida, cómo pasa eventualmente desde la fase gaseosa a la fase líquida. El tiempo de mezclado para garantizar una homogeneidad de mi medio de cultivo, porque pues yo quiero que todo esté con la misma concentración de sustrato en el sistema y que no tenga de pronto unas partes con mayor concentración, otras con menos concentración. Asimismo, está el número de Reynolds. Este está principalmente ligado con la parte de agitación, turbulencia y mantener también homogeneidad dentro de mi reactor. Estos parámetros son los que normalmente se utilizan dentro del criterio de escalado
y pues principalmente lo que uno hace es calcularlos en la escala laboratorio, encontrar cuáles son los críticos para mi medio de cultivo y procurar mantenerlos constantes en mi sistema en escala piloto. Entonces, una vez yo ya he definido cuál voy a utilizar, empiezo el cálculo del parámetro seleccionado entre las diferentes escalas. Entonces, por ejemplo, para la determinación del coeficiente volumétrico de transferencia de masa, normalmente se utiliza un método físico-dinámico y en el cual estoy midiendo la concentración de oxígeno tanto cuando tengo el medio sin biomasa como cuando lo tengo con biomasa. Entonces eso me permite ver la velocidad de transferencia de oxígeno dentro del sistema y eventualmente la velocidad de consumo de oxígeno por parte de la biomasa. Lo que yo hago es, pues yo tengo mi sistema con oxígeno, le meto un montón de nitrógeno como para sacar el oxígeno, lo llevo a un equilibrio y después empiezo otra vez a meterle oxígeno y ahí ya me doy cuenta en qué momento se me saturó, se me llevó a la concentración de equilibrio. Entonces esta pendiente pues nos va a dictar exactamente cuál va a ser la velocidad de transferencia de oxígeno en el medio. Asimismo, si lo voy a hacer la velocidad de consumo de oxígeno de la biomasa, lo que hago es, tengo mi sistema en equilibrio y lo que hago es pongo a crecer biomasa y empiezo a mirar en el tiempo cómo va cambiando esa concentración de oxígeno y ahí voy viendo exactamente cuánto va creciendo la biomasa. Entonces, a través de estos cálculos, de estas gráficas y estas determinaciones experimentales, voy a poder determinar este KLA y este OTR. Asimismo, lo que les decía de la velocidad de punta, que es la velocidad que se tiene aquí en la puntica del agitador y que pues, puede afectar a células que se rompen fácilmente. Entonces, esta va a variar de acuerdo a la geometría también del reactor. ¿Qué pasa? Cuando yo paso de una escala laboratorio a una escala piloto y yo mantengo la relación, digamos, de 3:1 de mi diámetro externo del reactor con respecto al diámetro del agitador, pues entonces eso va a implicar que me cambie la velocidad de agitación, incluso cuando yo tengo que tener la velocidad de punta constante. Entonces, si yo mantengo este constante y este se me aumentó, entonces este de aquí, que es la velocidad de agitación, tiene que disminuir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si yo quiero mantener una velocidad de punta constante de 1.41, en un reactor de 3 litros voy a tener una velocidad de 500 RPM, pero en un reactor de 30 litros voy a tener unas revoluciones por minuto de 305, ¿sí? Entonces, eso me va a afectar eventualmente la transferencia de oxígeno, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un microorganismo que es a la vez que se ve afectado por la velocidad de punta y se ve afectado por el consumo de oxígeno, voy a tener que encontrar un punto intermedio en el que el microorganismo pueda sobrevivir con cierta cantidad de oxígeno y de pronto voy a tener que alimentar más por el aireador y no agitar tanto, ¿sí? Entonces voy a tener que solucionar estas limitantes que voy a encontrar con el microorganismo en el momento del escalado. Otra es la determinación de la potencia de entrada. Esto es importante en términos económicos. Entonces, lo que yo voy a tener que determinar es, con el motor, con un variador de velocidad, voy a tener que saber cuál es la potencia para mover cierto volumen de líquido de mi medio. Entonces, esto es principalmente importante cuando tenemos medios de cultivo que son especialmente viscosos o que ya tengo muchísimas células ahí, entonces ya me va a hacer un consumo de potencia, un consumo de torque bastante alto y eventualmente eso me va a afectar económicamente mi proceso porque pues voy a requerir más energía para poder mover mi sistema. Nosotros tenemos que hacer una comparación de parámetros. Después de que los hemos calculado, vamos a tener que eventualmente mirar exactamente cuál es el más importante. Esta es, por ejemplo, una tabla en la que queremos mostrar qué pasaría si hacemos como una relación entre los parámetros en la escala de 3 litros y la escala de 30 litros, ¿qué pasaría si mantenemos el número de potencia constante o si mantenemos la velocidad de punta constante o si mantenemos el KLA constante? Si queremos mantenerlo constante, nos damos cuenta que solo uno de los parámetros logra mantenerse constante realmente. O sea, si mantenemos el KLA constante en 30 litros y en 3 litros, las relaciones entre uno y otro, los otros parámetros no se van a mantener constantes, van a variar siempre. Entonces, es muy complicado que todos logren mantenerse constante pasando de una escala a otra. Entonces ahí es cuando yo empiezo a mirar qué afecta más a mi microorganismo. El oxígeno, la velocidad de agitación, el golpe contra las aspas, la potencia de agitación.
Entonces empiezo a mirar qué es lo más importante para mí y de acuerdo a eso decido irme por uno o por otro, o eventualmente tengo que hacer un estudio de ensayo y error y encontrar una condición intermedia que me satisfaga más o menos el crecimiento del microorganismo y que me produzca la mayor cantidad de metabolito o de biomasa que yo requiero. Ya por último es la validación del escalado. Entonces, lo que yo hago es tomo mis resultados en escala piloto y empiezo a mirar qué tan lejos estoy de los resultados deseados. Entonces, empiezo a monitorear esos KPIs que definí por allá al principio y empiezo a mirar, oiga, si la producción sí me da o la producción se me fue. Entonces, empiezo a mirar causas y errores que de pronto identifiqué mal mi criterio de escalamiento, ¿sí? Y todo esto me sirve es para minimizar el riesgo de inversión de capital, especialmente a la escala industrial, porque ya cuando llegué aquí a piloto y me di cuenta que la embarré en el criterio, pues bueno, me puedo volver aquí a escala laboratorio y de pronto intentar modificar el de piloto y no ir a embarrarla en un bioreactor de 10.000 litros, por ejemplo. Esto es un proceso que es lento, que es demorado y que requiere bastante constancia. Entonces, esto puede tardar, dependiendo del sistema que estemos trabajando, desde 1 hasta 3 años de pasar desde el laboratorio hasta la escala de producción. Bueno, y ya para concluir, pues a través de esta presentación, espero que les haya quedado como resumen o como mensaje, pues la importancia de los bioprocesos para la economía actual. La idea de que son tecnologías verdes y que van a servir para poder reemplazar esos combustibles fósiles y como alternativas dentro de la industria que pues actualmente está basada en petroquímicos. Espero que hayan pues visto los diferentes tipos de bioreactores que son empleados en la industria y que pues tengan o generen algún interés para ustedes, pues la investigación, no solo los reactores CSTR, que son los básicos y los que siempre hemos utilizado, sino de pronto que miren a ver si de pronto sus procesos requieren de otro tipo de bioreactores y que puedan ser mejores para sus sistemas. Como vimos, pues hay muchos parámetros que van a afectar el desempeño de las fermentaciones y pues por eso es importante que cuando hacemos procesos a escala de laboratorio intentemos ser lo más parecidos posibles a lo que pretendemos que sea el proceso a escala industrial, precisamente para facilitar ese escalado eventual que vamos a hacer del proceso. Todos estos parámetros de proceso y estos criterios pueden cambiar. Ahí puede haber limitaciones de costo, lo que decíamos de las materias primas. También va a haber de pronto problemas de diseño de equipo, que de pronto nos damos cuenta que en el laboratorio funciona una cosa, pero en industrial es complicado construirlo. Y definitivamente pues el escalamiento que va a afectar los parámetros del proceso. Cuando vamos a hacer los criterios de escalamiento, pues escoger parámetros escalables y confiables, que pues esto es imprescindible para poder realizar un escalado exitoso. Y pues eso es todo. Y no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Nosotros, pues, permíteme un segundo, listo. No, pues definitivamente un aprendizaje gigante, muchísima información que nos das, absolutamente esencial y necesario, y pues este es el tema en el que muchos nos encontramos justamente mirando cómo fortalecemos e innovamos en toda nuestra infraestructura para trabajar con este tipo de equipos y mejorar todas estas técnicas de biotecnología y bioprocesos. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacer. Abrimos un espacio de preguntas, o si todo quedó súper claro. Yo tengo una pregunta. Adelante. Hola. Mira, yo trabajo en una empresa donde estamos haciendo componentes biológicos, fertilizantes biológicos a partir de hongos y queremos ahora incluir bacterias. Tenemos un reactor que la verdad pues lleva bastante tiempo sin uso, es más o menos del 2000, creo que fue comprado en el 2000. Y yo te quería hacer la pregunta es, como si nosotros queremos producir biomasa, pues la idea es poner a funcionar este reactor, pero en el futuro uno podría pensar en algún asesoramiento de parte de esa empresa para poder comprar otros reactores de mayor capacidad. Sí, claro. De hecho, pues si quieres nos puedes contactar y miramos bien el reactor que tienes y pues nosotros también servimos como consultorías o asesorías
en diferentes procesos. Entonces, si lo necesitas, podemos mirar el sistema que tienes y miramos si es adecuado o si requiere algún tipo de adecuación. Y pues lo mismo, eventualmente si quieren escalarlo o tener equipos muchísimo más grandes, también podemos servirles en ese sentido. Listo, entonces sí me gustaría tener como tus datos para poder contactarte. Dale, ¿quieres no sé si los pongo en el chat o... Sí, si quieres ponlos en el chat sin ningún problema, si no me los puedes pasar por medio de Daisy, creo que es quien nos hizo todo el contacto. Agradezco a propósito mucho a Daisy Díaz por ese contacto y por ponerte en contacto con nosotros. Si tienes opción de ponerlos en el chat, adelante, no hay ningún inconveniente. Yo aprovecho para decirles a todos que en el chat también está el registro de asistencia. Les pido el favor de que ingresen y se registren para poder marcar su asistencia al evento, para poderles contar otras cositas. Y en el chat, Andrea, tenemos otra pregunta de Lina Arteaga Valencia. Dice, ¿cuáles son los parámetros de escalamiento para FES? ¿Me escuchaste? Aló, sí, qué pena, es que se me perdió el micrófono. Tranquilo. Quiero confirmar, ¿es fermentación de estado sólido? Lina, si puedes activar tu micrófono, sería mucho mejor para que pudieran comentar. Sí, sí, señora. Listo, adelante. Ok, de ese sí me cortes un poco porque realmente me centro más en fermentación en líquidos. En esos normalmente lo que he visto sí es fermentación sobre sistemas de bandejas, digamos como en los sistemas de producción de salsa de soya y así. No, me cortas en ese momento. Si quieres, busco la información y te hago una retroalimentación del sistema. Te lo agradezco, muchas gracias, porque sí he tenido como problemas en ese proceso de escalamiento en estado sólido. A veces se complica porque, claro, en fermentación en estado líquido, pues los parámetros son un poco más sencillos de manejar y a partir de la potencia y el KLA, pues uno puede empezar a generar el escalamiento, pero en estado sólido, como son tan poquitos los parámetros que se pueden realmente evaluar, entonces siempre he tenido como esa gran duda. Dale, si quieres, no sé si tomas mi información y me mandas la pregunta o si quieres darme tu correo y yo busco bien la información y te mando algo. Listo, te lo pongo por el chat. Dale, listo. Ok, gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias, Andrea. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a Andrea? Bueno, mientras se nos ocurren, igual de todas maneras no podemos tomarnos un tiempito más para pensar en esas preguntas. Les recuerdo, en pantalla, por si acaso alguno no tiene acceso al chat, puede y no ve la información de registrar su asistencia, puede entrar a esta dirección que es cortica, o sea, puede escribirla en su y ahí puede registrar su asistencia. De verdad les agradecemos a todos que nos puedan marcar su registro de asistencia. Para nosotros es muy importante tener esa información. Bueno, adicionalmente, y quiero contarles un poquito más acerca de, y pues aprovecho el espacio, porque nosotros en este instante estamos aquí en la Universidad Libre, en la seccional Barranquilla, en una feria de posgrados virtual a la cual quisiera que todos nos acompañaran y que por lo menos entraran a chismear un poquito, a ver lo que corresponde. Nosotros en este momento, ustedes pueden entrar a la página unilibrebac.edu.co y ahí directamente van a encontrar toda la información de la feria y van a encontrar toda la información de todos nuestros programas. Ahorita de todas maneras les pongo aquí en el chat el contacto, los enlaces de la feria. Y quiero contarles un poquito de nuestro programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, del programa de biotecnología específicamente. La maestría en biotecnología es una maestría que nosotros estamos ofertando actualmente, que ya tenemos ya varios años, y pues tiene todo que ver con este tema que nos propone Andrea y que nos muestra Andrea, por supuesto, y es un tema muy bonito, es un tema que nos apasiona, es un tema que nos gusta mucho ver todo lo que
todo lo que logran los estudiantes con todo esto. Y entonces quiero contarles rápidamente un poquito de nuestro programa, y es justamente un programa que nos mueve a descubrir cosas novedosas, y porque gracias a estos bioprocesos y a esa biotecnología de la que nos han hablado ahorita durante esta última hora, justamente nos permite descubrir, trascender, seguir soñando y convertirlos realmente en productos rentables, pero además en diseños en salud, en alimento, en tecnología. Y pues por eso nuestro programa, nuestra maestría en biotecnología, la consideramos como un programa muy innovador en muchos sentidos, porque obviamente es un programa que nos permite soñar, nos permite fortalecer la bioeconomía, y cada vez lo vemos en los trabajos de nuestros estudiantes, cómo realmente lo que necesitamos es más personas dedicadas a estos temas definitivamente. Nosotros ya sabemos que toda la biotecnología se refiere a toda esa aplicación tecnológica que usa sistemas biológicos, organismos vivos y sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos, y específicamente el programa Biotecnología buscamos formar magísteres integrales interdisciplinarios en el manejo de los sectores agropecuario, salud ambiental e industrial, en un conocimiento hacia una bioprospección dirigida a servicios, en producción e investigación bajo un concepto de bionegocio sustentable, sostenible a nivel regional, nacional y con un impacto internacional alto. De esta manera, el programa de biotecnología, la maestría en biotecnología que ofertamos aquí en la Universidad Libre en Barranquilla, lleva al estudiante desde las ciencias básicas, los llevamos hacia el campo tecnológico, la ingeniería, y todos nuestros estudiantes terminan con un plan de negocios definido. Y por eso nuestro programa es 100% interdisciplinario. Cualquier persona con una profesión en función de las distintísimas áreas de la biotecnología, cualquier profesional con interés en aplicar sus conocimientos al uso, aprovechamiento, desarrollo de bioproductos, pues es bienvenido a participar del programa, y pues que pueda aplicarse a distintos sectores de la economía. Realmente tenemos estudiantes de muchísimas áreas, tenemos ingenieros, tenemos estadistas, tenemos abogados, pues microbiólogos, biólogos, químicos, o sea, realmente el área es gigante porque las áreas de la biotecnología son muy grandes, y por eso trabajamos de manera interdisciplinaria con otras facultades y con otras instituciones adicionales. Específicamente nuestro programa tiene estas áreas muy fuertes. En la tarde, ahorita les voy a mandar la información, a las 3 de la tarde tenemos una información sobre el área de biología animal y genética bovina. Es una de las áreas más grandes, más bonitas. Ahorita tenemos un proyecto que de hecho ya está dando sus primeros resultados con el tema biotipo bovino aquí en el Caribe colombiano, así que ahorita en un minuto les voy a mandar toda esa información al chat para que la tengan y también para que nos acompañen, pero no es la única. La línea de calidad y mejoramiento de lácteos y cárnicos ha venido siendo como la línea emblema del programa, ha sido la línea emblema de la facultad por mucho tiempo, y los resultados han sido asombrosos. Hemos trabajado y cada vez estamos innovando y fortaleciendo más todo el tema de sostenibilidad y bioprospección acuática, el tema de innovación en ecosistemas terrestres. Muchos estudiantes con el tema de medicina se están también fortaleciendo, y siempre articulados a las líneas de biocomercio, bioeconomía y a la línea de derecho. Entonces, de verdad que queremos mostrarles nuestro programa. Básicamente está compuesto de 4 semestres específicamente, 4 semestres en los que hacemos todo este proceso, pero lo más bonito del programa, y por lo cual yo siempre lo resalto, es que tenemos un programa en el que todos nuestros estudiantes trabajan. Literalmente no tenemos estudiantes dedicados 100% a esto, o sea, nuestro programa se adecua para que la gente pueda seguir trabajando, pero alcanzar ese sueño de poder estudiar sin desarticularse por completo de su actividad laboral, por lo cual nosotros normalmente hacemos nuestras clases los viernes en la tarde, los sábados todo el día, y son clases cada 15 días en la mayoría de las ocasiones, básicamente con el fin de que las personas puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo, entendiendo que somos personas que ya estamos soñando con algo específico, con un producto, con un negocio, con una idea de negocio, y pues que además tenemos familia. Entonces digamos que el programa está muy dirigido y muy hecho para lograr y alcanzar este gran objetivo. Por lo mismo, pues los invito
completamente a que puedan entrar yo a sus correos del registro, a los que pusieron que si quieren información, o bueno, les mando toda la información del programa. Y lo que quiero contarles es que este semestre, además, la Universidad Libre ha definido unos descuentos de matrículas muy bonitos, así que para las personas que vengan de otras instituciones de educación superior y quieran homologar con programas de posgrados de la Universidad Libre, tienen el 20% de descuento, igual que para aquellos que se quieran reintegrar. Tienen nuestros egresados 15% de descuento, se subió el descuento. Para todas las personas que tienen núcleo familiar dentro de la universidad tienen entre el 10 y el 15%. Los egresados y los funcionarios que estén en alguna de las entidades vinculadas con convenio con nosotros. Y si no cumplen con ninguno de esos, no se preocupen, en todos los programas de posgrado de la Universidad Libre aquí en Barranquilla tenemos el 10% de descuento a todos los que ingresen por primera vez o a aquellos que vengan o que los que siguen, nuestros estudiantes que siguen estudiando fijo, todos van a tener el 10% de descuento. Grupos de una misma empresa también pueden tener entre el 5 y el 10%. La Universidad Libre también tiene numerosas formas de financiación, por lo cual pues es bonito y lo que queremos es mostrarles que tenemos una universidad muy linda y un programa muy ajustado a estos temas para que lo conozcan. Les recuerdo que tenemos la Feria Virtual de Posgrados. Ahorita las inscripciones son gratis. La feria es el día de hoy y el día de mañana, todo el día. Se pueden inscribir gratuitamente, les hacemos el proceso de entrevista inmediatamente, sin ningún costo. Ya después ustedes deciden y hablamos sobre los procesos de matrícula, como los consideren. Pero la otra ventaja es que si se inscriben durante la Feria Virtual de Posgrados, participan por un computador portátil. Esto lo venimos haciendo hace un par de años. Hace unos días se entregaron a los de la cohorte anterior, así que pues participan en esta rifa, que a propósito nosotros, por ser el único posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas, los que se inscriben normalmente tienen una altísima probabilidad de ganarlo. Entonces, bueno, yo quería contarles también porque es un tema que nos apasiona, es un tema que nos gusta muchísimo y es un tema pues que nos llama la atención. Quiero también invitarlos, no quiero irme sin invitarlos también a, permítanme un segundo que no sé qué se me hizo la pantalla. Espérense. A la charla que tenemos ahorita en la tarde. Permítanme un segundo. Un segundito, yo busco la charla que tenemos ahorita, aquí está. Esta charla que tenemos ahorita en la tarde es una charla muy bonita, también súper llamativa y además es un tema que se está trabajando actualmente y estamos integrando pregrado y posgrado. Nosotros tenemos el pregrado en microbiología también. Y entonces los invito ahorita a las 3 de la tarde a esta charla, que es el fortalecimiento de la actividad pecuaria a través de la innovación y la investigación biotecnológica, a cargo de nuestra profesora, la doctora Arlet Susana López, y vamos a hablar de ese caso de estudio precioso del proyecto de biotipo bovino del Caribe colombiano. Esta foto, de hecho, es una foto tomada recientemente producto de este proyecto, porque ya se están obteniendo las primeras crías del proyecto, y es un tema súper apasionante cómo justamente se está trabajando todo el sector pecuario en la región y todas esas aplicaciones que tenemos para fortalecerlo. Entonces, pues cordialmente invitados todos. Ahorita en este momento en el chat les voy a mandar toda esta información para que la tengan. Les estoy mandando en este instante en el chat más información sobre el programa de maestría, sobre una página de divulgación donde aparece toda la información y ahí pueden encontrar toda la información. Y la información de la charla propiamente se las mando, permítanme un segundito, ya se las estoy mandando para que también la tengan, para que nos acompañen esta tarde en la sesión de la tarde de las 3 de la tarde. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quisiera preguntar. Sí, buenos días. Buenos días. José, ¿cómo estás? Te escucho un poquito entrecortado. Preguntar en el chat también hice la pregunta. Dame un momento. En el chat también hice la pregunta. ¿Ahí me escuchan mejor? Ya te escucho mejor, sí, señor. Ahora sí. En el chat también hice la pregunta, pero no sé si me la
Hoy Ah, día, ya, becas estoy bien. disponibles. Ok, nosotros tenemos, bueno, tenemos becas para personas que tienen convenios o personas propias de la universidad. En este momento sí tenemos becarios, pero no tenemos en este momento ningún proceso de convocatoria abierta, pero lo que sí tenemos para la maestría son procesos de financiación o pasos de financiación fuertes. La mayoría de las becas las conseguimos con aliados investigadores y la mayoría de las becas las conseguimos en función de proyectos de investigación. Entonces, si quieres, inscríbete, te pones en la feria de posgrado, te pones en contacto con nosotros, miramos el tema, identificamos si hay algún tema en el cual puedas articularte con algún proyecto de investigación. En este momento, de hecho, tenemos un proyecto de investigación que está buscando 4 estudiantes con unos perfiles específicos digamos que con los cuales se les podría apoyar el costo de la maestría como tal. Mediante un proyecto de MinCiencias. Necesitamos evaluar esos perfiles, así que sería muy bueno que las personas que estén interesadas, porque son 4 perfiles distintos, es un tema en ese caso del área biomédica, pero también tiene un poquito del tema del área industrial. Entonces, las personas que están interesadas, hagan la inscripción, hacemos el proceso de entrevista y caracterización y en función de eso definimos de pronto si pueden entrar, si podrían entrar a participar dentro de ese proyecto, porque hay uno de los investigadores está buscando 4 estudiantes de maestría que se puedan asociar a ese proyecto y pues obviamente el proyecto podría estar avalando o pagando parte o la totalidad de la matrícula. Entonces los invito a hacer la inscripción, ya mismo les voy a pasar la página de la feria virtual aquí en el chat. Permíteme un segundito. Aquí está la página. Entonces, ahí te puse la página. Ahorita tenemos una pregunta más. Voy a poner, me están preguntando también en el chat por la información del registro de asistencia. Ya vuelvo y la pongo nuevamente aquí en el chat para que se sigan registrando, para que nadie se quede sin registrar su asistencia y ahí les paso también toda la información de la charla de esta tarde, de la maestría. Nosotros hacemos muchos eventos, muchas charlas, estamos todo el tiempo en este proceso constante de actualización, así que también podríamos estarlo haciendo. Luis Aldana, y te pasé otra vez en el chat el formulario de asistencia. Y Andrea, no sé si estás por ahí todavía para que nos puedas ayudar aquí con una pregunta que hace David Blanco. Sí, claro. Listo, Andrea. David Blanco pregunta, ¿qué tipo de materiales han sido más viables para evitar incrustación de los reactivos sin que lo afecte la temperatura, presión o el desajuste del equipo? Pues en materiales realmente como que no, pues no he visto así como muchísimos, ¿qué te digo? Como variaciones. Principalmente se trabaja con vidrio y con acero, simplemente porque son superficies lisas en las que pues tienes como, ¿qué te digo? Uniones como curvos, por decirlo así, no hay pedazos donde se puedan hacer esquinas ni incrustaciones, es la idea, donde no haya, que para evitar contaminaciones. En algunos casos he visto algunos con polímeros, pero no han sido muchos. Y pues principalmente lo que se hace es que es muy complicado evitar incrustaciones cuando estás trabajando con melazas, por ejemplo. Sí, o sea, eventualmente vas a tener que limpiar todo esto y vas a tener que lidiar con esos procesos. Ahí lo que tienes que procurar es que tu bioreactor sea como lo más fácil de limpiar posible y lo que te digo, o sea, evitar puntos muertos. Evitar puntos donde haya acumulación y donde haya lugares de difícil limpieza, lugares donde no puedas acceder de pronto con un spray ball o de pronto no puedas acceder con que tu operario no pueda limpiar fácilmente. Sí, en términos de materiales, principalmente vidrio y acero inoxidable es lo que se utiliza en fermentadores. Gracias, Andrea. Hay otra pregunta en el chat de Andrés Prada. Creo que no la hemos respondido. En los proyectos que ha realizado, ¿cuál ha sido los parámetros o el parámetro más difícil de controlar? Y yo diría que el KLA siempre jugar con oxígeno es complicado, porque tú estás limitado por la transferencia de masa y estás limitado con el equilibrio
y con la difusividad en general. Entonces, si tú tienes que trabajar con un microorganismo que tiene que trabajar a cierta temperatura y esa temperatura te promueve no te promueve la disolución de oxígeno, por ejemplo, o del gas que estés trabajando, pues entonces eso es un complique. Entonces ahí te vas a tener que empezar a jugar con alimentar muchísimo más gas o empezar a agitar muchísimo más fuerte y de pronto eso ya va a empezar a afectar tus células. Y ya hay un momento en que tú llegas a un límite que es que tu agitador llegó hasta esa velocidad y hasta ahí llegó y tenía cierta cantidad de gas y hasta ahí llegaste. Entonces siempre es complicado lidiar con el oxígeno por todo lado en un bioreactor. De acuerdo. Bueno, vamos a ver, creo que no tenemos más preguntas aquí en el chat en este instante. Entonces, pues de verdad quiero agradecerles a todos. Aline Arteaga tiene la manito levantada. Lina, adelante. Hola, sí, una última pregunta. Adelante. ¿Ustedes han tenido experiencia en escalamiento para producción de celulosa bacteriana? Yo personalmente no, pero podemos confirmar con las personas en Bionet. Ellos sí han hecho bastantes escalamientos, sé que han hecho en farmacéuticos principalmente, pero podría confirmar con ellos si han hecho escalamiento en celulosa bacteriana. Ellos también usualmente nos ayudan, nos dan apoyo en los procesos de fermentaciones o en los bioprocesos en general, que de pronto nosotros no hemos tenido experiencia aún. Vale, Gracias. muchas gracias. Gracias, Lina. Gracias, Andrea. Bueno, les recuerdo que de todas maneras queda el contacto de Andrea para que la puedan contactar pues se puedan comunicar con ella en caso de cualquier duda, cualquier inquietud. Los invitamos nuevamente a ser parte de nuestra feria virtual de posgrados. Le quiero agradecer especialmente pues a la profesora Clara Gutiérrez que nos ayudó a hacer el contacto con la empresa de Process Solutions Equipment, a la señora Daisy Díaz también por facilitar este momento. De verdad es para nosotros algo muy importante poder articularnos entre la academia, la empresa, la parte gubernamental, articularnos con colegas, amigos y justamente ir creciendo, ir aprendiendo, ir actualizándonos constantemente. Entonces, pues de verdad les agradezco mucho a todos los colegas. Yo sé que tenemos varios invitados de la Universidad de Cartagena, así que pues bienvenidos aquí. La Universidad Libre también siempre será su casa. Y pues también todos los que vengan de la Universidad del Atlántico, también he visto varios, y pues los propios, nuestros estudiantes de pregrado y posgrado que también están conectados. A todos muchísimas gracias y les recuerdo que esta tarde es la conferencia de la parte pecuaria, así que también los esperamos esta tarde. Les mando un abrazo grande y Andrea, muchísimas gracias también a ti, la conferencia maravillosa, de verdad, que de muchísimo aprendizaje para todos. Gracias a ustedes. Un gusto para todos y bueno, muchas gracias y que tengan un muy bonito día. Hasta luego, gracias. Hasta luego.